Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet y estamos estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos, ¿no es cierto? Y especialmente dijimos, vamos a leer el texto como introducción, que no solamente en esta galería de los héroes de la fe hay hombres, y por supuesto que hay hombres, ya hemos visto en estos primeros versículos, por ejemplo, a Abel, hemos visto a Enoc, hemos visto también a Abraham. Pero fíjense, en el 11:11, Hebreos 11:11 dice: también por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Y vemos aquí que una mujer que está en esta galería de los héroes de la fe. Una mujer que es muy interesante porque el escritor de los Hebreos pone Sara, pero la historia de ella completa no se llamaba así cuando Dios se le manifestó en Ur de los Caldeos. Su nombre era Sarai. Entonces estamos viendo que este versículo que está ahí, que es poderoso, que es tremendo, tenemos que hacer un desarrollo de la historia de la vida de esta mujer, porque eso es algo que también nosotros necesitamos entender, que hay un proceso en la vida, hay tiempos en la vida, que uno no se transforma en un héroe de la fe de un día para el otro, que hay una historia de vida detrás de esta mujer y es lo que queremos conocer. Entonces vamos a ir ahora a Génesis, porque sabemos que esa historia comienza en Mesopotamia, en Ur, y vimos que esta mujer es justamente la esposa de Abraham, ¿no es cierto? Sara es la esposa de Abraham. Ahora es lindo cuando Dios trata con un matrimonio. Cuando Dios trata con un matrimonio. Porque son dos o uno en dos personas. Entonces no sirve de que uno tenga ganas y el otro no lo acompañe. Porque no van a llegar a ningún lado, ¿no es cierto? Por eso es importante cuando uno no ha encontrado una compañera, compañero, que escoja un hombre creyente o una chica creyente, porque es fundamental para que pueda haber armonía, para que pueda haber comunión, para que pueda haber acuerdo, para que pueda haber una relación y una unidad espiritual. Para que esté el templo de Dios con el otro templo de Dios, no con el templo a los ídolos, ¿se entiende? Y eso no funciona. Ahora, vamos a ver que ellos formaron su pareja, Abraham con esta mujer Sarai, lo vemos en Génesis 11, versículo 29. Dice: y Abraham y Nacor, que era hermano de Abraham, tomaron para sí mujeres. Génesis 11, 29. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Dijimos que el nombre de ella, cuando Dios la encontró en Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia asiática, ¿cómo era? Sarai. Sarai.
Bienvenida. ¿Qué significa Sarai en hebreo? ¿Te acordás, Dionisio? Mujer fuerte, poderosa, Mirá, inteligente. mirá. ¿Sí, San? Pero acuérdense, la palabra tiene todo lo que vos estás diciendo, Dionisio, pero digamos la base del nombre, Sarai, significa dominante, ¿no? Era una mujer de carácter, dominante. Y dijimos que uno de los problemas en las parejas, ¿cuál es? ¿Quién manda? ¿Quién toma la decisión? Bueno, eso es cristiano, no cristiano, el problema está ahí. Ella arranca con este nombre, Sarai, donde ella es la que gobierna, la que manda, la que corta lo bacalao, ¿viste? Pero ¿cómo es el orden establecido por Dios en la pareja, Dionisio? ¿Quién es la cabeza? El hombre, ¿no? El hombre tiene que tomar la decisión y llevar adelante ese matrimonio. Y la esposa tiene que acompañar. Pero ahí había un problema. Porque ella, su nombre indica... ¿Qué indica el nombre? Dominante. Le costaba someterse, bajar la cabeza, aceptar la decisión de su compañero, esposo Abraham. La segunda característica que vimos de Sarai, ¿cuál era? Y cuando decía, estábamos charlando con Dionisio antes de empezar la reunión, ¿qué es lo que le atrajo de Sarai? A pesar de que tenía ese carácter dominante. Y nos explica la palabra que era una mujer hermosa. Esto era algo que el hombre cuando busca compañera, en general, busca una mujer linda, hermosa. Ella era hermosa de cara y de aspecto físico. Entonces, tal vez era una de las más lindas de ahí. Y Abraham le echó el ojo ahí y dijo, oh, esta va a ser mi compañera. Pero viene un paquete, no es solamente la cara, el cuerpo, tiene carácter, Sarai. Y no va a ser fácil, ¿eh? Como todos luchamos, y se lucha en la pareja con quién manda aquí. Cosas que podemos aprender de Sarai, ¿no? Primero, que era dominante. Segundo, que era hermosa. Pero vamos a ver hoy una característica más que nos dice la palabra acerca de Sarai. Y la vamos a encontrar, nuevamente vamos a Génesis capítulo 11, versículo 30. Génesis 11:30. Vamos a ver el problema de Sarai, porque si bien era hermosa, era dominante. Pero fíjense que revela la palabra de Dios aquí, un problema que tenía Sarai. Dice Génesis 11:30. Y Sarai era estéril, no tenía hijo. Y esto es un problema. Hermanos, para que entendamos la cultura y el contexto de ese momento, la mujer, su principal aporte a la sociedad y como sentirse una mujer plena y verdadera es mediante la maternidad. No tener hijo, tener un problema, era casi como una maldición de Dios. ¿Se entiende? Ese era el sentimiento que tenía una mujer que no podía tener esa capacidad de poder procrear y dar a luz. Entonces, es algo que es un problema para Sarai. ¿No es cierto? Estaba estudiando la palabra
hebrea, Agar, que era estéril. Habla de arrancar de raíz como si hubiese sido extirpado el órgano degenerador de vida. O sea, tenía un problema de que nunca en lo físico humano, cuando fue creada por Dios, no podía de ninguna manera tener hijos. ¿Se entiende eso? Y cuando no se puede, no se puede. Hoy existen, ¿no? Un montón de técnicas de fertilización y bueno, y hay un montón de cosas que hacen, pero lo importante de acá es el problema de Sarai, porque como toda mujer, ella anhelaba en su corazón poder ser madre y poder regalarle a su esposo, que su nombre significa padre enaltecido, Abraham, y nunca pudo tener un hijo. Nunca se pudo enaltecer, nunca pudo abrazar un hijo, estando en Ur de los caldeos, en la Mesopotamia asiática. Ahora, hermano, entonces no podía tener hijos, dice la palabra. La pregunta es, ¿por qué Dios elige una mujer que va a ser madre de naciones cuando Él sabe que es estéril? Ese es Dios. Donde nos confunde en la lógica, es decir, ¿cómo va a buscar una mujer que va a ser madre de naciones y es estéril? ¿Qué te parece? Pero bueno, justamente lo que nosotros podemos pensar que es imposible, para Sarai lo era, para Abraham era una tristeza y frustración que nunca pudo levantar un niño en brazos cuando ya tenía más de 75 años estando en Harán. Y Sarai nunca pudo en su propio vientre alojar la vida y desarrollar un bebé, que fue su sueño, y era la forma, digamos, en ese momento de la cultura, era vida o muerte tener un hijo. Es como una desgracia, en un sentido culturalmente hablando. Es un dolor, porque estamos viendo un problema. Vamos a ver un texto con respecto a lo complicado, porque Dios escoge una mujer estéril para que sea madre de naciones. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo, vamos a ver ahí que Jesús está hablando con un hombre que se le acerca y que quiere seguirle, ¿viste? Pero es rico, entonces le dice, tenés que cumplir los mandamientos. Ya los cumplí. Y Jesús le dice, él sabía que estaba engañado, ¿no? Lucas 18. Y le dice, bueno, si cumpliste todo, vendé todo lo que tenés, dale a los pobres y vení a seguir. Y ahí se vino abajo. Entonces, dice, versículo 24, 18-24. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué difícil que es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué difícil? Porque su Dios es la plata, es el oro, es la posesión. Y mire lo que dice el 25. ¿Por qué es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios? Esa palabra, ojo de aguja, no está hablando de una aguja para pasar el hilo, está hablando de una puerta
Toda ciudad tenía una puerta grande, por lo general eran dobles, se cerraban de noche y se dejaba una pequeña puerta que se llamaba ojo de aguja. Muy pequeña, pasaba ahí uno. Y podés pasar un camello por ahí, si le sacás la carga y lo arrodillás y lo empujás, lo podés meter. Pero es complicado. ¿Se entiende, hermano? No está diciendo que es imposible, es difícil. Ahora, fíjese lo que sigue diciendo. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo respondemos que Dios haya escogido una mujer estéril para que sea madre de naciones? Lo que para el hombre es imposible, ¿es un problema para Dios? No. Pero volviendo a Génesis, ¿cómo cumpliría la promesa que Dios le hizo a Abraham? Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 2. Porque en esta promesa de Dios a Abraham está involucrada Sarai. Es un llamado hacia los dos. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Génesis 12:2? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué le dice a Abraham? Haré de ti una nación. ¿Cómo? ¿Cómo empieza una nación? Por lo menos con un hijo. ¿Tener hijo? O sea, primero tiene que haber uno, ¿no es cierto? Para que arranque. Entonces la pregunta es, la promesa de Dios para Sara, ella también era fundamental en el cumplimiento de la promesa, porque Abraham estaba casado con Sarai. ¿Dios sabía que Sarai era estéril? Sí, él la hizo así. Entonces, algo tiene que pasar. Pero quiero que entendamos que era una persona ya que tenía una edad, no era una jovencita, que siempre anheló la maternidad y no pudo por su esterilidad. Y Abraham nunca pudo tener en sus brazos un hijo de ella. Ahora, lo que el mundo no te da, todas las falencias que tenemos cuando estamos lejos de Dios, no le conocemos. Podemos ver que Dios puede cumplir anhelos y sueños que nunca nos imaginamos, porque no importa quiénes somos, no importa nuestra debilidad, no importa nuestra incapacidad, lo importante es confiar en el poder infinito de Dios. ¿Qué te parece? Si no, no sería Dios. ¿Para qué? Entonces lo va a buscar a otro. ¿No es cierto? Hay mujeres que han tenido no sé cuántos hijos. ¿Y por qué eligió a la estéril? ¿Por qué le dijo que va a ser madre de naciones y reyes saldrán de su descendencia? Ahora, no es fácil entender, ¿no es cierto?, la promesa y cómo Dios lo va a ejecutar. Entonces vimos el problema de Sarai, era estéril. La promesa de Dios, que ella sería naciones saldrían, grandes naciones saldrían de esa mujer. ¿Qué te parece, hermano? ¿Cómo se va a realizar esto? Ahora, adelante.
noches. Juan. Bienvenido, Juan. Y Fabián. Bienvenido. Tenemos algo que queremos, seguimos estudiando acerca de la vida de Sarai. ¿Qué se acuerdan de Sarai? Dos características que vimos el domingo, me lo agarro en frío así, vienen de afuera, de Sarai del domingo pasado. ¿Qué te acordás? ¿Qué te quedó? ¿Qué significa su nombre, Sarai? Sara. Sarai. Y una mujer de mucho carácter. Ahí está, dominante. ¿Y otra característica, Fabián? ¿Cómo era físicamente? Físicamente. Era fea. No, hermosa. Hermosa. Cuando entró a Egipto, todo el faraón, llegó el bombón asesino. ¿Te acuerdas que le dijo que mienta? Le dice, mirá, vos decís que sos mi hermana porque acá faraón me pasa de huello y se queda con vos. ¿No es cierto? Estamos viendo la tercera característica, esterilidad de Sarai. No podía tener hijos. Ahora, Dios prometió que desde su vientre saldrían naciones. ¿Cómo Dios escoge una mujer estéril y le promete que eso se va a llevar a cabo? Para el hombre es imposible, pero para Dios, ¿tiene algún problema con eso? Que haya escogido voluntariamente, entendiendo Dios que la creó con esa incapacidad, la escogió y le prometió que ella iba a ser madre. Ahora, si vos tenés más de 75 años, yo te pregunto, ¿vos qué se te empieza a pasar por la cabeza? ¿No? Y vamos a ver que uno de los problemas, y esto es muy interesante, vamos a Proverbios primero, después de Salmos, tenemos allí el libro de Proverbios. ¿Cuántas veces queremos algo, no? Anhelamos algo, un trabajo, salud, dinero, amor, ¿no es cierto? Y algo que está en nuestro corazón. ¿Y qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 12 con respecto a esa ilusión, a esa esperanza, algo que queremos tener, una casita, un trabajo estable, queremos tener salud, queremos tener compañera, queremos tener cuántas cosas, ¿no? ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 12? Mirá lo que dice el sabio Salomón. Dice, la esperanza que se demora, que tarda, ¿viste? Enferma el corazón. Me encanta cómo traduce la de las Américas. Lo vuelvo a leer. La esperanza que se demora, ¿qué hace con el corazón? Lo enferma. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Todo lo opuesto. ¿Viste? ¿Qué pasa cuando vos tenés una esperanza, una ilusión? Pasa el tiempo y la cosa no se da. Un bajón, ¿no? Estoy medio... Pasa el tiempo y no pasa nada, chico. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Y esto es lo que va a tener que atravesar Sarai. Vamos primero a Eclesiastés. Después de Proverbio, ¿qué viene esa? Eclesiastés. Ahora, qué difícil es alinear nuestro tiempo, nuestro reloj humano, con el reloj divino. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo un tiempo para que Dios ejecute lo que yo quiero y Dios tiene otro, ¿no? Y a veces uno mira el reloj, mira el tiempo y las cosas no suceden. ¿Qué dice Eclesiastés 3.1? Eclesiastés 3.1 dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo
para cada suceso bajo el cielo. Te lo vuelvo a leer. Hay un tiempo señalado para todo. El tema es que la promesa que Dios le dio a Sara de ser madre, ella no sabía el tiempo de Dios. Pero, ¿qué es lo que la empezó a calar hondo y a consumir y a deprimirse y a entristecerse? Que pasaba el tiempo, pasaban los años, se envejecía, se ponía cada vez peor y el niño no aparecía. ¿Se entiende? ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Él ha hecho todo apropiado. Mirá lo que dice. A mi tiempo, dice. No. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no coinciden mi tiempo con los tiempos de Dios. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque seguramente yo voy a querer tomar un atajo o tratar de ayudarlo a Dios, porque digo, parece que Dios está allá arriba, está ocupado, tiene muchas cosas, se olvidó de la promesa que yo iba a hacer, de mi vientre saldrían naciones. Y entonces, entendiendo esta realidad, vamos a Génesis 16, vamos a ver qué pasó con el tiempo que ya Sarai está en la tierra prometida. ¿Qué les parece, hermano? Es un tema que nos sirve para todo, porque todos enfrentamos una necesidad de un trabajo, una pareja, un problema de salud, y estamos ahí entre la confianza, la fe y la duda. Está como ese que entra a la cancha y se persigna, se supone que es Dios, y entra con el pie derecho a la cancha, porque el izquierdo es yeta. O sea, ¿se entiende? Está Dios y el diablo ahí, por la duda. Hay una combinación, ¿viste? Que el jugador entra de esa forma. Un ejemplo, ¿no? Pero también al creyente le pasa eso. ¿Cómo empezó en el año? Con el pie derecho. Dice Marco, ¿no? Arrodillado en oración. Vamos a probar con todo para que no falle nada. Es como que viniera a la iglesia y vaya a Gauchito Gil. Una cosa así. ¿Cómo lo ves? Pero pasa, Pasa. No, porque... Y uno cómo cae a veces, ¿no? Cae en la desesperación y cae en la garra del enemigo y cae con cada personaje. Les quiero contar algo que me pasó hace muchos años. Había una señora que había tomado una decisión por Cristo, la voy a visitar, y ella tenía una hija con un problema degenerativo del cerebro. Y con 13 años ya casi no caminaba. Entonces, ella era nuevita, y un día la voy a visitar y me dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es, hermana? Yo perdí un año, dice, yo perdí un hijo hace un año más o menos, un bebé. Y pastor, no puedo dormir porque lo escucho llorar en la cocina, lo escucho llorar en el dormitorio, salgo desesperada, angustiada y no hay nada. Escuchan lo que le estoy diciendo, ¿no? Y yo le digo, ¿viste algo en mi espíritu? Decía, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, pastor. ¿Usted no anduvo metida con algún curandero, algún pai, algo? Y me dice, sí, mi hermana, dice, va a los Umbanda. Y me dio unas oraciones para que haga. Y me dio unos collares. Oh, acá está el problema. Hermana,
usted no sabe, pero ellos sirven a Satanás. Y usted le dio lugar al diablo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer con este cuaderno, con las oraciones, con estos collares de color? Hay que quemarlo. Le pedimos perdón al Señor, quemamos todo. Y yo le garantizo que nunca escuchará más a su bebé, que ya no está. Lo que usted diga, pastor. Prendimos fuego, unas luces de color no se terminaban de consumir nunca eso. Y quemamos los cuadernos y quemamos, como me acordaba cuando Pablo estuvo en Éfeso, que venían la gente que practicaba la magia, arrepentida, confesando sus pecados y entregando los libros de magia. Y Pablo dice que lo prendieron fuego. Me acordé de eso, ¿viste? El Espíritu Santo, quemamos todo, oramos por la mujer. Y ella me dijo, lo que pasa, pastor, que yo estaba desesperada. Y yo iría a cualquier lugar y a veces haría cualquier cosa para intentar detener la enfermedad que está deteriorando a mi hija. No sé si era ella, ya te come el cerebro, te va destruyendo y te va quitando la movilidad. Bueno, es algo horrible, ¿no? Una chica de 13 años. ¿Entiende, hermano? Entonces, cuando uno cae en la desesperación, cae en cualquier lado. Va a cualquier personaje de esto, que siempre un amigo te dice, ¡oh! Allá para el fondo hay una opulenta ya que te arregla todo. Y vos viste como cordero al matadero. ¿Y cuánto cobra? No, él es voluntario. Cuando va a pagar te ponen un cuchillo y tampoco va a poner. Y uno va y cae en la desesperación, ¿no es cierto, hermano? Esto lo digo porque pasa muy a menudo y muy seguido. Hay que estar en esa situación, ¿no es cierto? Y es lo que pasó con Sarai. Vamos a Génesis 16, versículo 1. Dice, y Sarai, hasta ahora es Sarai, todavía no es Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, cuando uno pierde la esperanza, cuando uno cae en la desesperación, cuando uno entra en el camino de la oscuridad, de la incredulidad, es donde dice, tengo una idea, lo voy a ayudar a Dios. Quiero que esto se cumpla. Yo veo que conmigo no pasa nada. Y te quiero mostrar un detalle. Cuando estudias un personaje, observás los momentos y los tiempos. ¿Cuánto había pasado? Nos dice en el versículo 3. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán. Te pregunto, 10 años. ¿Es poco o es mucho? Estás esperando ese hijo anhelado. ¿Cuánto pasó? 10 años. Si no pasa nada. Yo no veo que esto... No le veo la vuelta. Entonces tengo una idea, dice Sarai. Sarai tiene una idea. Vamos a ver cuál fue la idea. Ella tenía una sierva, ¿no? Dice, versículo 2. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Eso ya lo sabían. Pero ¿qué es lo que nunca puede entrar en la mente y el corazón de Sarai al declarar esto? Yo estoy descalificada en la promesa. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho. ¿Cómo me ha hecho? Me ha impedido tener hijos. Pero, ¿qué le falta ahí a Sarai en ese momento? Creer que... Creer en Dios que va a tener hijos. ¿Que va a tener? ¿Qué importa si es estéril? ¿Qué importa si es vieja? ¿Qué importa si Dios te lo prometió?
porque no es algo que se me ocurrió a mí, perdón, algo que a mí se me ocurrió que yo quiero cumplir, es una promesa de Dios. Y yo no conozco una promesa de Dios que Dios no la cumpla, si no sería mentiroso. Y válgame Dios de que Dios no es mentiroso, ¿o no? Pero hay una duda en el corazón de Sarai, indudablemente. ¿Saben cuál es la promesa cuando no se cumple y lo difícil cuando pasa el tiempo? Y no pasa nada. Y no viene. Hay que hacer algo. Voy a mostrarles un ejemplo de un hombre. Vamos a Samuel, el primer rey de Israel. Saúl tenía que ir a pelear contra los filisteos, ¿viste? Vamos a leer ahí. Primera Samuel 13. Ahora, dentro de lo que era el proceso de la guerra, antes de ir a pelear contra el enemigo, ellos ¿qué tenían que hacer? Tenían que invocar a Dios, hacer un sacrificio y pedir el favor de Dios para la victoria. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién hacía el trabajo de la bendición del sacrificio? ¿Quién lo hacía? ¿De quién era la tarea? Del sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Samuel. ¿Viste? Ahora, están parados Israel, el ejército. Enfrente, los filisteos. Ahora, el sacerdote Samuel le dijo, yo en 7 días estoy ahí y vengo para hacer el sacrificio, quédate tranquilo. ¿Qué pasó con Saúl? Empezó a mirar la hora, no había. El reloj de arena lo ponía para acá. Y se le empezó a complicar. Y no venía, y no venía, y no venía Samuel. Viste que Dios prueba, ¿no? Y dice, allí en 1 Samuel 13, versículo 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había hablado. ¿Vieron? ¿Cuánto le dijo que tenía que esperar? 7 días, el número divino, 7 días. ¿No? Ahora, pero Samuel no llegaba a Gilgal. Capaz que se le atrasó el bondi, el Uber, no sé. El burro no quería caminar. La Hilux se le paró, ¿no? El pueblo se le dispersaba. O sea, se empezó a entrar el rey en una duda, en un temor, y el pueblo, ¿viste cómo percibe al líder que está perdido y empieza a tener miedo también? Si él, que es la cabeza, está perdido, ¿qué nos queda a nosotros? Pobre gaucho. Entonces mirá la decisión que va a tomar Saúl, versículo 9. Entonces Saúl dijo, oremos para que pueda llegar el sacerdote Samuel y confiemos en Dios. No. Dice, entonces Saúl dijo, estaba leyendo usted la Biblia y dice, la mía no dice eso. No dice, traedme el holocausto y la ofrenda de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Ven? Si no viene el hombre que lo tiene que hacer, aprobado por Dios, lo hago yo. Está cometiendo un pecado, está usurpando el lugar del sacerdote que no le corresponde, no puede hacer sacrificio, no está habilitado y acaba de pecar contra Dios. Y ese es el problema cuando uno pierde la esperanza y la fe con el transcurso del tiempo. Porque dice en el versículo 11, mirá, estaba saliendo el fuego, el humo, estábamos en los 7 días todavía, ¿viste? Dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Venía, ¿viste? Todo, hola, ¿cómo anda?
señor sacerdote, ¿todo bien? Pero Samuel dijo, porque él está viendo el fuego, está viendo lo que acaba de hacer. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, fíjate cómo uno se excusa, como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado, no tenía opción y ofrecí el holocausto. ¿Viste cómo justificamos la desobediencia y el pecado? Mirá, ponete mi zapato, no tenía opción. Ahora, ¿Samuel llegó tarde o llegó en el tiempo señalado? ¿Sabes? No llegó tarde. Dios nunca llega tarde, escuchá. Nunca llega tarde Dios. ¿Cuál es el problema? Es que el reloj de los tiempos de Él son distintos al reloj de los tiempos míos. Y eso es un problema. Porque ahí entramos en la desesperanza, en la depresión, en la desesperación y empezamos a manotear como el ahogado para cualquier lado y caemos donde no pensábamos que íbamos a llegar. ¿Qué tema este, no? Es un pecado de la impaciencia. Esa madre que, pobre sin saberlo, pidió ayuda y trajo una desgracia a su casa. Sara, que ve que hace 10 años que están y no pasa nada, y dice, tengo un plan. Ahora, fíjate cómo termina, para terminar esta porción, dice, versículo 13, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Esa era la pruebita. Esa era la prueba de que esperara y confiara y no actuara por sí mismo. Y eso va a determinar, mira lo que dice el 14, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Ahora, Sara está en este momento, en ese estado, y dice, mira, hace 10 años que estamos. Y Dios me hizo así. Así que no debe ser a través mío, pero tengo un plan. Ojo con los planes de la mujer. Escuchen ustedes que son casados. Yo no tengo nada que ver. Mire, querido, volvemos a Génesis 16. Porque Sarai, no te olvides que es dominante. Ojo con, después va a dormir afuera de la carpa. Yo te lo voy explicando así brevemente. Génesis 16, versículo 2 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Mirá el plan. Llégate, te ruego a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Como Adán. Muy bien, Sara. Como Adán, Sí. porque Dios le dijo, porque por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, ta. Ahora, viste que tenés que escuchar lo que te dice, pero no tenés que tener cuidado cuando te puede dar un buen consejo como un mal consejo. Entonces Sarai dijo, mirá, yo lo que veo acá, hay que tomar un atajo, estamos perdiendo el tiempo,
yo ya, Dios me hizo así que yo no veo solución. Mirá, te doy a mi sierva, allegate a ella, o sea, tenía que estar con ella. Esto hoy se llama, a ver, yo lo anoté acá, esta figura de que, suponete que tenés una pareja, un matrimonio, bien formado, constituido, no puede tener hijos. Podemos buscar a alguien que se ofrece voluntariamente para que a través de esa persona, de mi esposo, quede embarazada y tenga ese hijo. ¿Cómo se llama eso? Hay una figura hoy que se llama vientre subrogado altruista. ¿Qué significa? Lo que va a hacer Sarai con la sierva Agar, se la va a dar al esposo para que no, debe ser a través de ella. Yo creo que debe ser así. Ahora, muy bueno, Sara, me encantó que dijiste como Adán, pues lo tengo anotado acá el versículo donde dice, por cuanto has oído la voz de tu mujer. Ahí viene la desobediencia, ¿no? Dice versículo 3. Y acá habla del tiempo. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva, Agar la egipcia, y se la dio a su marido, Abraham, por mujer. ¿Viste? Ahora, les pregunto, ¿era este el plan de Dios? ¿Era el método de Dios? Y Sarai tiene que aprender. Por eso hay un proceso en nuestro caminar con Dios. ¿Cómo aprendiste a caminar? Primero gateabas, ¿te acordás? ¿No te acordás? Después te paraba como un ebrio, así, agarrándote de la mesa, ¿viste? Así con la pata, así temblaba. Vení con papá. No se la pegaba. Y después, 2 pasos, tac, te paraba de vuelta. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un proceso de la vida física, poder gatear, caminar, ni hablemos correr. Y como Sarai también tuvo que pasar ese proceso, como también nosotros lo estamos pasando, aprendiendo, errando, cometiendo equivocaciones, actuando con incredulidad. Por eso estamos estudiando para aprender. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el plan de Sarai? ¿Cuál es el precio de actuar por la incredulidad? Vamos a ver. Porque, viste, el plan de ella era bárbaro. Pero después, cuando lo ejecutó, se va a encontrar con un problemita. Vamos a ver el versículo 4. Y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, que está embarazada, miraba con desprecio a su señora. Así que ahora, ¿qué está pasando? Hay desprecio en el versículo 5 en la mirada de la sierva, que ahora, viste, tiene el bebé del trompa. Ahora se cree 1.000.000. Pero ¿quién le dio la sierva? ¿De quién fue el plan? De Sarai. Mirá el versículo 5. Y Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. 3 cosas que quiero decir para terminar. Consecuencias de lograr en incredulidad. Primero, se lo recrimina a Abraham. Porque pobre Abraham dijo, yo tengo un plan. ¿Cuál es, Sarai? Mira, te doy mi sierva. Abraham nunca se le cruzó, nunca se le pasó por la cabeza. Él lo que hizo, dijo, ¿a vos te parece que te gusta esto? Lo hago por vos, que conste en acta. Pero mirá lo que dice en el versículo 5. Primero le echa la culpa de su situación a Abraham, el gaucho que hizo lo que le pidió. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti
mi agravio. Que te caiga vos, amigo. ¿Por qué tengo que sufrir yo? Culpa tuya. No se está humillando. No se está haciendo cargo. ¿Viste qué complicada que son las mujeres? Primero me dijiste que me allegue. Cuando me llegué me decís, ¿por qué? Ojalá te parta un rayo. Pero aparte, ahora se va a acordar de Dios, porque dice en el versículo 5, Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos. Se está poniendo en víctima, ¿viste? Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Mirá lo que dice al final. Juzgue el Señor entre tú y yo. Ahora se acordó de Dios. ¿Por qué no fuiste a Dios primero? Ahora te acordás de Dios. Ahora pedís que Dios juzgue. Justicia. Si la que actuaste en incredulidad, en independencia, en impulso, por tu sentimiento, fuiste vos. Hacete cargo. ¿Viste cómo somos? Esta mujer no tenía paz con nadie. Y Abraham estaba en un rincón de la carpa y decía, ¿qué hago con esta mujer? Dominante. Me pidió, le concedí, ahora resulta que recaiga sobre mí. Y Dios juzgue. Y una cosa más que quiero decir. Cuando uno actúa por incredulidad, no reconoce su responsabilidad, culpa a otro. ¿No es cierto? Se acuerda de Dios tarde y sacó lo peor de Sarai. Porque ¿qué hizo ella cuando vio que su esclava la miraba con desprecio? Mirá lo que dice el versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, yo me imagino la cara de Abraham, ¿quién entiende a la mujer? Mira tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal. Y tan mal la trató que se fue de la casa y huyó. ¿Viste cómo saca lo peor de nosotros? Lo que no querés ver. Usó su poder como ama sobre la sierva que no... Está bien. Un poco tenía, viste, ese desprecio, pero digo, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo nos cuesta reconocer el error, el pecado? ¿Cómo buscamos culpables? ¿Cómo siempre estamos justificando nuestra desobediencia? Lo que pasa es que me vi esforzado. No, si hubiera estado acá, haría lo mismo. No es así, hermano. Ahora, podemos aprender en esta hora una fe que transforma de Sarai a Sara. Estamos viendo el proceso en una mujer y aprendiendo todo, porque acá aprendemos todo. Y es lindo ver cómo es que pudo llegar a estar en el Hebreos 11, porque esta no es la que está, esta es Sarai. Y el domingo que viene, Sara, vas a tener que venir porque está el tercer capítulo, está muy bueno. No te lo voy a esfoliar. ¿Esfoliar? Bueno, esfoliar. No lo voy a adelantar. Perdón. Dios va a hacer algo en la mujer que ha escogido para ser madre de naciones. Va a tener un encuentro con Sarai y le va a cambiar el nombre. Y ahí va a comenzar un nuevo camino. Como nosotros, hermano, ¿cómo comenzamos la vida cristiana? Como un bebé, gateando, parándonos con mucha debilidad, poniéndonos firmes, caminando, corriendo, andando. Y ese es el desafío que tenemos como creyentes. Y que esta palabra nos sirva para cada uno de nosotros en todas las cosas que tenemos que enfrentar. Y que Sara, o Sarai, mejor dicho, vamos a decir bien, correctamente, Sarai, cómo a veces podemos nosotros caer en esta trampa. El tiempo no viene, mirar la hora, hay que hacer algo. Y a veces no hay que hacer nada. Una cosa que, una ilustración final, una vez escuchaba a un hombre que preparaba hombres de élite
para las fuerzas especiales. ¿Y sabe qué hacía? Llamaba a los soldados, los hacía sentar y los tenía 8 horas sentados, sin darle ninguna orden. Y el soldado estaba reentrenado, preparado con el fusil, y le hacía: comandante, ¿qué hacemos? Estamos esperando que usted respire y salimos. ¿Saben qué le dijo? Lo que tiene que hacer es aprender a esperar. Porque si ustedes se dejan invadir por la desesperación y quieren actuar en un momento de falta de luz en el cerebro, les puede costar la vida. A veces van a tener que estar esperando 8, 10, 12, 15 horas. Esperen, aprendan a esperar. Esa es una clave para ser un gran soldado. Y eso es lo que nos falta y con lo que luchamos todos nosotros. ¿No es cierto, hermano? Que Dios nos ayude a esperar y a empezar esa paciencia y cronometrar un poquito más ajustado el reloj de Dios con el reloj nuestro. Los tiempos de Dios son perfectos, los míos no. Que Dios bendiga a su palabra.